O No, yo estoy desde... tengo buena luz. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de lecturas desde Lacan hacia Freud. Avanzamos en tratar de pensar los procesos de paz en Colombia a partir de una lectura lacaniana de las Euménides de Esquilo, la tragedia griega. Nos queda esta sesión y otras dos más. En esta ocasión vamos a avanzar, le hemos dado el título del superyo real al simbólico, ¿cierto? A esta parte de la lectura. En la ocasión anterior habíamos leído la primera parte, habíamos identificado el superyo real en las erinias y vamos a ver cómo se da un pequeño paso hacia una especie de simbolización de las erinias. Continúa Marcela, por favor. Eso, entonces por eso, como siempre ponemos real en azul, los reales en azul y lo simbólico en rojo, por eso está así en el título del superyo real al simbólico en las Euménides. Vamos a, hoy dedicaremos esta sesión de lecturas a Freud, puesto que esta semana que pasó, el jueves 23, se cumplieron 82 años de su muerte, y bueno, hay que recordarlo, puesto que fue él el que propuso este término que todavía hoy es de completa actualidad en la clínica y en la vida de todos y sobre todo en estos procesos de paz. Nuestra hipótesis es que cualquier proceso de paz, incluido el de Colombia, si no cuenta con el superyo, con esto que representan las erinias, ese superyo en su núcleo de real, es difícil que haya un progreso más eficaz del que podría haberlo si se contara con ellas. Entonces, para el programa de hoy tendremos un breve repaso sobre ese superyo real. Luego entraremos a la lectura de la segunda parte de las Euménides. Esa segunda parte tiene varias escenas. Hoy solamente nos vamos a dedicar a las dos primeras. En la escena primera la hemos titulado La formación del tribunal. Veremos cómo se logra esa formación de un tribunal y qué papel van a tener ahí las erinias. Y la segunda escena la hemos titulado Las erinias y las dos justicias, que digámoslo así también van a coincidir y a coexistir en cualquier proceso de paz. Luego será el momento de la conversación, aunque como siempre les decimos, en cualquier momento que ustedes lo estimen conveniente nos pueden interrumpir y pueden hacer sus comentarios o hacer sus preguntas, no lo duden, ¿cierto? En cualquier momento. Levantan la manito y listo. Y por último será la invitación a las dos últimas sesiones, la de octubre y la de noviembre. La de octubre, hoy se forma el tribunal, pero luego la siguiente escena es la escena del juicio a Orestes. Veremos cómo se lleva a cabo ese juicio y toda la reflexión que hay en torno a esto dentro de la obra. Y por último, cómo es que las erinias cambian de nombre y son nombradas Euménides. Es como decir, bueno, ¿qué queda del superyo en un proceso de paz? ¿Qué puede quedar del superyo en un proceso de paz después de pasar por un tribunal? Bueno, entonces, adelante la siguiente. Ya le doy, vamos a este repaso sobre el superyo real, muy breve. Retomo la definición que nos da Lacan en el seminario 1.
El superyo es un imperativo, tiene relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata que llega al desconocimiento de la ley misma. Es simultáneamente la ley y su destrucción. En esto es la palabra misma, el mandamiento de la ley, puesto que solo queda su raíz, es un troñón, un núcleo de palabra. Vamos a de eso lo veremos más adelante, ¿cierto? Pero por lo pronto como retomar eso y que lo que queda es ese núcleo, es una voz, esencialmente es una voz que tiene el tono de un imperativo, ¿cierto? Independientemente de lo que el texto diga. Tal vez le recordamos que siempre estamos leyendo en dos registros, el registro de la voz y el registro del significante o de las palabras. La voz vehiculiza el significante. Entonces aquí se trata de un significante en su estado nodal, inicial, y con una voz que lo sostiene. Y continúa Lacan, acaba por identificarse solo a lo más devastador, a lo más fascinante de las primitivas experiencias del sujeto. Acaba por identificarse a lo que llamo la figura feroz, a las figuras que podemos vincular con los traumatismos primitivos, sean cuales fueren que el niño ha sufrido. Entonces es ese núcleo superyoico inicial que está representado, lo vimos en la ocasión pasada, por la voz de Clitemnestra, que pasa a ser la voz de las eriñas. Uno dice, las eriñas son el superyo de Clitemnestra, ¿cierto? En su voz nítida. Y recuerdan esos aspavientos, esos gritos de ella, ¿cierto? Esos imperativos. Muy bien. Esto lo representa Lacan en sus grafos. Este es el primer piso del grafo, está tomado de su versión del sujeto y dialéctica del deseo, y ustedes miran aquí en esta línea, les recuerdo siempre, esta línea horizontal es la línea del sujeto que habla, y esta que empieza aquí, ese tachado, es la del el oído, la parte que está abierta del oído. Entonces, por eso siempre se ponen en movimiento simultáneamente, dice él, para explicar el grafo, porque en la medida en que alguien habla, yo escucho. Entonces, alguien habla aquí y yo escucho acá, ¿cierto? Entonces, este que habla, miren que está nombrado como la voz y el significante. La voz estaría sosteniendo la cadena significante que hay en esta línea horizontal. En el grafo en el segundo piso no hay variación, lo sigue sosteniendo, es el significante y la voz, ¿cierto? Siempre está en el primer plano. Esto quiere decir que no pertenece al inconsciente, ¿cierto? O si alguien quisiera hablar de un inconsciente real, pues ese es, porque una cosa es que esté ahí presente y otra cosa es que uno se dé cuenta de que eso está ahí, ¿cierto? Y que es una voz que insiste y que hace bulla, que es muy distinto al orden de lo inconsciente que estaría en el segundo piso, ¿cierto? Y que ya implicaría un retorno de lo reprimido, bueno, una cantidad de cosas que son diferentes a los imperativos superyoicos. Como decía Clitemnestra en la ocasión pasada, ¿qué estáis haciendo? Están dormidas, levántense, síganlo, háganlo pagar, ¿cierto? El crimen que cometió las obliga a que vayan detrás de Orestes y lo persigan hasta que él pague su crimen, el haberla matado a ella. Entonces, ese está aquí siempre en el orden de una voz superyoica. No hay mucho esfuerzo, no se trata de un retorno de lo reprimido. Más adelante nos encontramos uno donde en esta página de un señor Doel, él lo nombra directamente y dice que aquí está la línea del superyo. Nosotros no pudimos encontrarla así en Lacan, seguramente está, puesto que él lo toma como el esquema 3. Está leyendo, pues es el mismo grafo del segundo piso,
pero aquí sí está nombrado como super yo, es una voz que sostiene un significante, no importa cuál. Bueno, después de este repaso sobre esa base, entonces vamos a pasar a este momento donde las erinias, después de ser la voz de Clitemnestra, entonces va a ocurrir algo distinto. Entonces, en ese sentido, le cedo la palabra entonces a Marcela, que se va a ocupar de hablarnos de la primera escena que hemos titulado La formación del tribunal. Adelante, Marcela. Listo. Bueno, entonces, pues como que lo que queremos compartir con ustedes es como en las Eumenides podemos seguir ese paso del super yo real al super yo simbólico. Y seguramente, pues, o sea, la obra se podría interpretar como de muchas maneras, pero nosotros lo que hicimos fue coger como unos puntos claves que nos ayudan, digamos, como a seguir este paso. Empiezo por contextualizar un poquito esta tercera parte de la obra de Esquilo, ¿cierto? Que como hemos dicho en otras conversaciones, se llama La Orestiada. Es una obra del siglo V antes de Cristo. Entonces, como dijo Ana Victoria, en las Euménides hay dos partes principales. En la primera dijimos que se trataba como de escenas en donde las erinias son llamadas a vengar la muerte de Clitemnestra, que ha sido asesinada por Orestes, su hijo. Y digamos que en la conversación pasada resaltamos algo. Dijimos que las erinias incorporan la voz y la orden dictada por Clitemnestra, que era pues perseguir a Orestes, ¿cierto? Em, y en esta segunda parte que abordaremos hoy, es donde por medio de un grito se demanda la presencia de Atenea. Señalo pues que Atenea es protectora de Atenas, diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, de la justicia. Entonces ella se presenta en el lugar y reconoce a los personajes, a Orestes y a las erinias que están ahí. Los escucha y en el diálogo hace un reconocimiento de cada uno y también pues como de la situación a la que se enfrenta, que es un crimen, un matricidio. Y luego al darse cuenta pues como de su dificultad, de su impasse frente a este crimen que fue cometido pues bajo el influjo de cólera intensa y la capacidad además de daño de estas erinias, de daño hacia Atenas, entonces convoca un tribunal. Eh, Voy entonces a presentarles el audio por partes para que sigamos estos puntos, que son como los puntos clave que les dije. Y bueno, ya después le doy la palabra a Ana Victoria para que continúe con la otra parte. ¿Cuáles son los puntos en donde nos vamos pues como a detener? Entonces, el llamado a Atenea, el encuentro con lo extraño y las preguntas. Y unas preguntas pues que ella hace. Luego la presentación de las erinias, ¿sí? O maldiciones, como ellas mismas se llaman en ese momento. Luego la pregunta por la causa, la respuesta por la venganza y un corte que hace Atenea para darle después la palabra a Orestes. Luego esta justicia por juramento y la delegación del poder decisorio de Atenea por parte de las erinias. Después viene el diálogo con Orestes y la delegación del poder a Atenea también. Y luego vienen pues estos impases de Atenea y la solución, ¿cierto? Que va a ser pues como el tribunal. Para que podamos pues reconocer los personajes en el audio, pues Atenea, yo estoy haciendo pues la voz de Atenea, Ana Victoria el Corifeo, y Orestes lo hace Marcos Villanueva, que hace parte pues del club de lectura que tenemos aquí en Cartagena. Bueno, voy entonces por pedacitos, voy a poner este primer audio. ¿Se escucha, cierto? Desde lejos oí un grito de llamada, desde el escamandro,
cuando yo estaba tomando posesión de la tierra que los caudillos y jefes de los aqueos me asignaron como espléndido lote del botín conquistado, para poseerlo entero siempre, cual regalo escogido para los hijos de Teseo. He venido corriendo desde allí con pie infatigable, sin alas, haciendo sonar terroríficamente los pliegues de mi égida, tras haber uncido a este carro unos potros en pleno vigor. Y, al ver a este grupo, nuevo en el país, no siento temor, pero reflejan extrañeza mis ojos. ¿Quiénes sois? Hablo a todos por igual, a este extranjero abrazado a mi imagen y a vosotras. No os parecéis a ninguna raza de los seres que andan dispersos por el mundo, ni os ven los dioses entre las diosas, ni sois parecidos a humanas figuras. Pero que uno hable mal del vecino por no merecer el reproche, está lejos de la justicia y no se ajusta a la ley divina. Entonces aquí vemos pues que tenemos ese llamado de Atenea, que es un grito de las erinias, y como ella acude haciendo sonar la égida, que es como un elemento principal pues como de la armadura de Zeus y de Atenea, es como una especie de escudo, ¿cierto? Como si se fuera pues como a enfrentar a algo terrorífico, que son las erinias. Y luego tenemos este encuentro con lo extraño, ¿cierto? Esas erinias que no tienen figura humana. Ella dice, pero reflejan extrañeza a mis ojos. Ella no siente temor, pero reflejan extrañeza a mis ojos. Y luego tenemos pues la presentación de, un momento, un momento. Sí, tenemos la presentación de las herillas o maldiciones, como habíamos dicho. Ellas se llaman pues como maldiciones, y la posición, digamos, como de Atenea de escucha, ¿cierto? A ver, yo creo que un minutito, sí. Exacto, la posición pues Atenea de escucha. Y en la que vamos a ver, que es la presentación de las eriñas, creo que estaba enredando aquí los audios. Ellas se presentan, ¿cierto? Y Atenea pues las escucha. Pero es que no me están saliendo. Un momento, que no sé por qué me falta aquí como un. Voy a dejar de presentar así esto. Ya, un minutico. No, ya. Estaba enredando aquí una cosita. Qué pena. Listo. Es que lo que pasa es que ahí ya alcanzamos a ver pues como los 3 puntos, pues el encuentro de Atenea con eso extraño, porque estas erinias pues no tienen figura humana. También estaba la presentación de las erinias o las maldiciones. Y luego al final, yo no sé si alcanzaron de pronto a escuchar pues una pregunta de Atenea por la causa, ¿cierto? Estas erinias le responden pues por la venganza, y está ese corte, ¿cierto? Ese corte que le va a dar, digamos, paso pues ya después a lo que va a decir Orestes. Bueno, sigo aquí con esta partecita entonces. En pocas palabras, hija de Zeus, vas a enterarte de todo. Nosotras somos las tristes hijas de noche. En nuestra morada, bajo tierra, somos llamadas maldiciones. Ya sé vuestra raza y el nombre que os llaman. Pronto sabrás la dignidad de nuestras funciones. Puedo saberla si alguno la dice con claro discurso. Echamos de su casa al que mata a un hombre. ¿Y dónde está puesto el final de la huida para el homicida? Donde ni siquiera se usa la palabra alegría. Y con esos gritos estridentes estáis imponiéndole a este que huya. Sí, porque se creyó digno de ser asesino de su madre. ¿Llevado de un impulso inevitable o por temor al rencor de alguien? ¿Dónde hay un aguijón tan importante que pueda incitar a matar a la madre? De las dos partes que aquí comparecen, solo una ha hecho su alegato. ¿Cierto? Digamos que pues lo que queríamos también resaltar es
esta parte de cómo ellas se presentan como maldiciones, ¿cierto? Y como maldiciones, pues es una palabra de deseo de mal, pues para el otro, una expresión como muy, hasta muy común de uno, cuando uno le dice maldito a alguien, o por el contrario, pues las bendiciones que la gente dice. Y ahí sí se dieron cuenta, entonces, tenemos esa pregunta de Atenea por la causa, la respuesta, eh, y el corte, pues para que vaya entrando pues a Orestes. Bueno, luego viene esta partecita, ¿sí? Después de ese corte. Es que la otra no aceptaría nuestro juramento, ni quiere prestarlo. Prefieres tener fama de justa a obrar con justicia. ¿Cómo es eso? Explícamelo, ya que no eres pobre de sabiduría. Digo que lo que no es justo no prevalece por apoyarse con juramentos. Entonces comprueba los hechos y dicta una recta sentencia. ¿Estarías dispuesta a otorgarme poder decisorio en este proceso? ¿Cómo no? Te respetamos por tu dignidad y la de tu Exacto. origen. Entonces aquí digamos como que está la parte donde esta justicia por juramento que dicen las eriñas, Orestes, pues, Orestes no lo quiere aceptar y aparece como ese efecto del corte que va a permitir que ellas le deleguen ese poder a Atenea, ¿cierto? Que no es cualquier cosa, porque las eriñas de por sí ya pues tenían bastante poder, pero a partir del corte que hace Atenea es que ellas, digamos, como que confían, digamos, se ponen en manos de ella. Bueno, exacto, porque por ejemplo, aquí, digamos, vuelvo pues al diálogo. El corifeo dice, entonces comprueba los hechos y dicta una recta sentencia. Y Atenea les pregunta, ¿estás dispuesta a otorgarme poder decisorio en este proceso? ¿Cierto? Y ellas le responden, ¿cómo no? Te respetamos por tu dignidad y la de tu origen. Bueno, ahora vamos a escuchar el diálogo con Orestes, ¿cierto? Em, Cuando Atenea le dice, extranjero, ¿qué quieres decir contra esto en el turno que te corresponde? Entonces ya Orestes pues va a responder y también le va a delegar el poder decisorio a Atenea. Extranjero, ¿qué quieres decir contra esto en el turno que te corresponde? Di primero tu tierra, tu raza y los sucesos en que tomaste parte. Defiéndete luego de los cargos que éstas te imputan, puesto que, confiado en la justicia, estás sentado ahí, pegado a mi imagen, cerca de mi hogar, como venerable suplicante en circunstancias parecidas a las de Ixión. Contesta a todo esto de modo que puede entenderlo con facilidad. Soberana Atenea, en primer lugar voy a quitarte una gran inquietud, que se advierte en las últimas palabras que has dicho. No soy un suplicante de purificación ni con mancha en mi mano, estoy hace rato sentado junto a tu imagen. Voy a darte una gran prueba de ello. Es ley que el homicida no le hable a nadie hasta el momento en que un hombre con capacidad para purificarlo lo haya rociado con la sangre que brota al degollar una res lechal. Tiempo ha que estoy purificado de esas manchas en otras moradas y con las reses y las aguas corrientes. Así que te digo que esa preocupación está ya fuera de lugar. Pero, como es mi raza, vas a saberlo rápidamente. Soy un argivo. Conoce perfectamente a mi padre, Agamenón, el jefe de los héroes que fueron por el mar, con cuyo concurso tú hiciste que Troya, la ciudad de Ilio, dejara de ser una ciudad. Murió él de manera deshonrosa, luego de haber regresado a su casa. Mi madre, impulsada por un sombrío corazón, lo mató, tras haberlo enredado con redes arteras que todavía dan testimonio del asesinato consumados en una bañera. Y cuando yo regresé, el tiempo anterior lo había pasado en el exilio. Maté a la que me parió.
no voy a negarlo, dando muerte por muerte en venganza de mi queridísimo padre. Y conmigo fue Loxias, responsable de ello, porque me estuvo anunciando dolores que como aguijones punzarían mi corazón si yo no llegaba a ejecutar algo de esto contra los culpables. Dicta sentencia tú ahora sobre si obré o no justamente. Cualquier decisión que consiga de ti, la aceptaré en todos los términos. Listo, entonces ahí que escuchamos, pues que Orestes se presenta, le dice a Atenea que no se preocupe, que él ya está purificado y da sus razones además por haber asesinado a su madre, ¿sí? Porque es que él la mató porque su mamá, además de haberle sido infiel a su papá, luego lo mató. Dice, murió él de manera deshonrosa luego de haber regresado a su casa. Mi madre, impulsada por su sombrío corazón, lo mató tras haberlo enredado con redes arteras que todavía dan testimonio del asesinato consumado en su bañera, ¿cierto? Y al final se pone en manos de Atenea también, tanto como las erinias. Dice, dicta sentencia tú sobre si obré o no justamente. Cualquier decisión que consiga de ti, la aceptaré en todos términos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que tanto las erinias como Orestes le han otorgado el poder a Atenea para un juicio. Pero ¿qué pasa? Y es aquí donde vamos a escuchar a continuación ese impasse de Atenea, esa dificultad con la que se encuentra. Vamos a ver por qué. Si alguien piensa que este asunto es demasiado grave para que lo juzgue un mortal, tampoco a mí me autoriza la ley divina resolver un juicio por homicidio cometido bajo el influjo de cólera intensa. Y, sobre todo, cuando tú has venido bien preparado, como suplicante que ya tuvo purificación y sin peligro de daño para mi templo, y éstas, igualmente, están revestidas de una dignidad no desdeñable y, si no ganan en el asunto, inmediatamente de haber caído a tierra desde el interior de su pecho, se irá extendiendo su veneno, insoportable, eterna peste. Esto es así, ambas cosas, que se queden o echarlas de aquí, constituyen calamidades contra las que no tengo soluciones yo. Pero, ya que este asunto se ha presentado aquí para entender en los homicidios, elegiré jueces que a la vez sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento y los constituiré en tribunal para siempre. Citad vosotros testigos que aporten las pruebas y, juramentados, vengan en auxilio de la justicia. Cuando yo haya seleccionado a los mejores de mis ciudadanos, vendré con ellos para que juzguen en este proceso con toda verdad, sin transgredir su juramento, sin dejarse llevar de pensamientos que no sean justos. Entonces, bueno, ¿con qué dificultad se encuentra Atenea? Em, Fijémonos pues como qué es lo que dice. Dice, si no ganan, refiriéndose a las erinias, si no ganan en el asunto, inmediatamente de haber caído a tierra desde el interior de su pecho, se irá extendiendo su veneno, insoportable, eterna peste. Esto es así, ambas cosas, que se queden las erinias o echarlas constituyen calamidades contra las que no tengo soluciones yo. O sea, ella se encuentra en ese impasse, o sea, ella no tiene solución y las erinias es como un sí o sí, o ganan o ganan. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la solución? Entonces, la solución de Atenea es eso, construir pues el tribunal. Dice, pero ya que este asunto se ha presentado aquí, para entender en los homicidios, elegiré jueces que a la vez sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento y los constituiré en tribunal para siempre. ¿Sí? Entonces, es aquí pues donde se hace la constitución del tribunal para el juicio de Orestes. Quería hacer un poquito pues como el paralelo con este proceso de paz en Colombia, diciendo que la JEP, digamos, no es algo de Colombia, sino que está dentro del marco de este Centro Internacional para la Justicia Transicional, ¿cierto? Este Centro Internacional ayuda
digamos, a sociedades en procesos de transición a enfrentarse al legado de violaciones masivas de los derechos humanos y a desarrollar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos, ¿sí? O sea, es como una organización frente a eventos tan masivos, ¿sí? Que la justicia ordinaria pues no deja de funcionar. Su misión es remediar y prevenir las violaciones más graves de derechos humanos, con el propósito de enfrentar los legados de atrocidades o abusos masivos. El ICTJ busca soluciones holísticas para promover la rendición de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas, muy parecido, digamos, como lo que hizo Atenea. Así es como, bueno, a ver, para que esto sea justo, entonces voy a traer unas personas para organizar un tribunal. Esta pregunta que la responden pues en la página del ICTJ dice que, pues, que es la justicia transicional, ¿sí? Y en un pedacito dice que surge pues como de esa necesidad de responder con legitimidad a esas violaciones de derechos masivas cuando su propia magnitud y la fragilidad social actúan como condicionantes, es lo que define la justicia transicional y que la diferencia del fomento de los derechos humanos y en general de su defensa. Por último, otra partecita que me pareció importante y que ayuda a hacer ese paralelo, es digamos que esta expresión de justicia transicional, ¿cierto? Em, digamos, se usó para aludir a diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivos. Pero era una expresión al principio, luego es que, digamos, se convierte como en un método, o sea, lo que te decía ahora y lo mismo que le pasa a Atenea, o sea, en un momento en que ya como que la misma Atenea no puede con la situación, entonces se va, digamos, como a algo más amplio. Y bueno, no sé si lograron, digamos, como seguir eso que estábamos tratando de seguir, que es esa organización del tribunal. Eh, Le doy la palabra a Ana Victoria, que va a seguir con la segunda parte em, de la obra. Gracias, Marcela, sí. Seguí, esta no, es la siguiente diapositiva. Esta, ¿cómo se constituyen los Exacto. niños? Ujú. Exactamente, sí, o sea, la idea es ver cómo entonces a una justicia antigua, ¿cierto? Como nos muestra ahí esta primera escena, Atenea va a proponer una segunda justicia, ¿cierto? Y eso pues no va a dejar en paz a las erinias. Ellas van a protestar, se van a quejar, ¿cierto? Y ese va a ser todo el contenido de la segunda escena. Solo que antes de entrar en ella y de leerla con detalle, vamos a mirar cómo se constituyen los niños, ese núcleo superyoico primordial que está representado por las erinias. Si partimos de que ellas son esencialmente una voz, me llama mucho la atención el hecho de cómo la escena empieza, la primera escena empieza con que Atenea deja lo que está haciendo porque hay un grito y ella interpreta ese grito como un llamado. Y más adelante ella les pregunta a las erinias que si esos gritos eran persiguiendo a Orestes, acosándolo. Y ellas dicen que sí, ¿cierto? Era su manera de vengarse, ¿cierto? De cobrar la muerte de Clitemnestra, muerte por muerte, como él mismo lo dice. Pero fíjense que lo esencial sigue siendo la voz, ¿cierto? Sigue siendo la voz en ellas, reconocidas por un grito. Ese grito es a la vez el que va a perseguir a Orestes. Entonces, en ese sentido,
Si vamos al niño muy pequeño, desde que está recién nacido, creo que lo hemos dicho ya cuando hemos hablado de la voz antes, el niño puede cerrar los ojitos, puede cerrar la boca, pero los oídos no, ¿cierto? Siempre va a entrar una voz, aquí lo digo, esa voz, las voces que el niño escucha, la voz entra al oído del niño derecho, sin pedir permiso, sin filtros. Es una voz que el niño incorpora y divide su propia voz entre la suya y esa nueva que entró, ¿cierto? Entonces, es ese primer momento generalmente pues hablamos del superyo en los adultos y todo eso, pero Lacan tiene puntuaciones muy claras sobre ese superyo en los niños, y uno de los casos, creo que el caso paradigmático donde él define, nos da esa definición del superyo, la que leí ahorita al principio, está en el contexto del caso Robert, que él expone analiza en el primer seminario. Y en ese caso, seguí porfa, Marcela, la siguiente. Ese caso nos muestra exactamente cómo este niño, a este niño que es un niño absolutamente autista y tal vez de los casos más graves que uno puede encontrar en la literatura, ¿cierto? Es un niño que solamente decía el lobo aterrado, ¿cierto? Y sobre Lacan dice, sobre ese pedazo de palabra, sobre ese resto de palabra, sobre ese nodo, ese módulo, ese nódulo de palabra, el niño va a tener diferentes funciones. Una de ellas es que lo va a ligar a la comunidad humana, nos va a decir él, pero también ese núcleo de dónde viene, ¿cierto? Cómo lo atrapa Robert, lo atrapa porque alguien lo dijo, ¿cierto? Entró al oído del niño, como se ve aquí en el esquema, en la imagen esquemática, y es que cuentan, uno de los episodios que cuentan es que un día los niños estaban muy necios en una guardería, en un orfanato donde él estaba, y las enfermeras, para que se calmaran y se durmieran, llegan asustándolos, diciendo el lobo, el lobo, el lobo, ¿cierto? La voz de la enfermera llega a aterrorizar a los niños. Robert escucha eso, pero cada vez, a la siguiente, porfa, Marcela, pero cada vez, pero es lo que sale de su boca, ¿cierto? Esta pues no, esta es muy divertida, la imagen, pero imaginémonos al pobre Robert aterrorizado con esa voz que llega de afuera. Él no sabe qué significa el lobo, ¿cierto? El niño está en un estado psíquico tan caótico, y digamos así en términos cognitivos tan atrasado, que él no tiene idea de qué significación añadir o pegar a ese significante el lobo. Lo único que le queda a él es ese tono de voz que aterrador, y su propia voz aterrorizada. Y entonces es eso lo que él repite cuando Rosine Lefort, que es la analista que se encarga de él, lo encuentra, y él aterrado corre por todo el hospital asustando a los demás niños y asustado él mismo. Es que hay que pensar esas dos cosas, asustado y asustando y asustado, ¿cierto? Repitiendo la voz que él escuchó en un primer momento. Esto va a hacer que hay siempre esa relación de la voz al oído y de la voz a lo que sale de la boca, una topología, es del orden de lo real, ahí no hay nada simbólico, es todo real, y es una disimetría que siempre que Lacan va a retomar en diferentes momentos con distintos nombres, ¿cierto? Él va a hablar, por ejemplo, que en la relación analítica de esto también se trata, ya no en el orden terrorífico de un superyo, de una voz imperativa, sino de una relación, tú hablas, yo te escucho, ¿cierto? Y es una relación absolutamente disimétrica. Luego
se va a hablar de la relación partener entre el analista y el analizante, es decir, y póngalo por fuera entre aquel que habla y aquel que lo escucha, ¿cierto? Y finalmente nos va a hablar del parletre, y ese parletre nos va a decir en el seminario, si mi memoria no me falla, creo que es el 27, nos va a decir cómo el parletre, que uno suele pensar que es una sola persona, el ser que habla, el ser hablante, parletre o ser hablante, que fuera uno solo, ¿no? En la clara, y dice, el parletre son dos siempre, uno que habla y uno que escucha, y que nunca se entiende. Creo que hay eso, gracias. Entonces es eso, siempre es una relación real disimétrica, aquella de una boca a una oreja, y no hay hablante que no esté remitido a algo que escucha, así sea un autista. Bueno, continúa, porfa. Entonces ese super yo, ya lo vimos pues en el caso Robert, ¿cierto? También otro aspecto que va a subrayar Lacan es cómo ese módulo, ese nodo de palabra, esto que él repite, para él no tiene significación, no tiene sentido, y es algo que no nombra. Entonces ese lobo, aunque él no sepa, es, digamos así, lo que va a nombrar al niño, su existencia. Más adelante en el trabajo analítico el resultado va a ser muy bello, porque cuando el niño aprende a reconocer que él se llama Roberto o Robert, deja la palabra lobo desaparece, este núcleo superyoico desaparece, y él va a cambiar el tono y va a reconocer su propio nombre, ¿cierto? Roberto, lo dice en otro tono. Entonces lo que queda es que ese nódulo nombra. Siempre va a ser ese núcleo esencial de lo que va a nombrar al ser que lo pronuncia, que lo dice. Vamos a ver ahorita otros casos. El segundo es el no, ese sí es el primero, ese sustituto de el lobo, el nombre de Roberto y el no. Ese no, el niño lo entiende fácilmente y también puede nombrar, puede tener el efecto ambiguo de nombrarlo, ¿cierto? Por ahí hay una novela que se llama El Doctor No, ¿cierto? Es porque es el sujeto. Entonces es muy importante esos no que llegan a los niños desde muy pequeñitos, ¿cierto? Ellos entienden y que se quedan así asustaditos. Ese no, el niño aprende rápidamente, en muchos casos, en algunos, cuando no hay casos pues, de psicosis grave, implican un sí. Hay un no para alguien, pero hay un sí. Entonces, le comentaba a Marcela un caso que me llamó mucho la atención hace ya varios años, en una barrita del Éxito, ¿no? En las afueras del Éxito de Colombia hay unas barritas junto a donde venden conos. Entonces, había dos niñitas como de que habían empezado a caminar, estaban muy pequeñitas y medio hablaban, eran como primitas o algo así. Entonces una de ellas quiso montarse en la barrita para caminar sobre la barrita, y la otra le pega un grito, le dice no, pero así, o sea, yo me estoy riendo, no, la otra se lo dijo así fuerte, y la otra niñita asustada pues se quedó quietecita, ¿cierto? Y yo me dije, pero ¿de dónde salió no de esta niñita que apenas está empezando a aprender el mundo, ¿cierto? Ese ahí, o sea, es en esos casos, y seguramente que ustedes tendrán algunos otros, si tienen alguno que comentar y compartirlo adelante, pero es muy diciente. Buscando también otros casos, ¿cierto? La literatura nos ayuda mucho, y en Guille y Mafalda, las historias de Mafalda y Guille son todas las historias de Quino. Es un observador muy perspicaz y muy puntual de sus sobrinos. Quino no tuvo hijos,
pero observó todos sus sobrinos, y estos personajes de Guille y Mafalda son de la vida diaria, de lo que él vivía y observaba en ellos. Entonces miremos algunas viñetas que nos muestran efectivamente lo que yo vi con la niña del éxito, solamente que esta vez entre Mafalda y Guille. No se puede poner más, bueno, puede ser que es que yo No, no me deja ponerlo más ahí, grande. listo, tranquila. Entonces, mire, va Guille a coger el florero y ahí mismo sale Mafalda. No, Guille, no, ¿cierto? Eso es lo que uno siente, no, ¿cierto? Es el primer grito. Y ella empieza a decir, él no, ni idea, se queda asombrado y dice, eso no se toca porque sos muy chiquitito y poder romperlo, y es de cristal, muy caro, y ella se queda callada y se da cuenta y dice una cosa muy bella, dice, Dios mío, qué manera de decir adulteces, pero todas esas adulteces quedan en un segundo plano frente al no de Guille. Guille no va a captar, Guille tiene aquí un añito pasadito, ¿cierto? Él no va a entender nada de este discurso que ella está diciendo. Lo que queda es ese no en la oreja de Guille, ¿cierto? Ese es un núcleo superyoico. Y vamos a ver en otra viñeta también, ya el más grandecito, donde otra vez viene un no, que está claro, dice, está encerradito, la mamá lo tuvo que encerrar, decirle no más. Y le dije, dice ella, le dije a mamá que es una barbaridad que te haya encerrado, ¿no? Ahí, así, que te haya encerrado así. Y le hablé de atropello a la libertad individual y de la Declaración de los Derechos Humanos, sí, señor, pero parece que nada de eso tiene algo que ver con comerse la tierra de las macetas, Guille. O sea, a eso es también un no, ¿cierto? Ahí no hay nada, ahí no hay apelación que hacer, ¿cierto? Ahí hay una ley férrea de no se come la maceta de la tierra de las macetas. Bueno, eso son las manifestaciones en lo real de la vida cotidiana de esos gritos superyoicos. Voy a mirar más los niños también, o sea, esto, el superyo no es solamente un no o un nombre, sino que también son una serie de insultos. Los insultos son formas de nombrar al otro, ¿cierto? Y aquí pues están Felipe y Mafalda jugando al ajedrez, Felipe le está explicando. Entonces, y llega, miren, ustedes lo ven, o sea, en el escrito se ve entre admiraciones y los insultos de Mafalda a la pobre dama, dice, te explico cómo se juega, pero nada de interrupciones, prometido, prometido. Bueno, esta es la reina, ¿ves? La reina se mueve para todos lados. Y ahí mismo viene ella, y viene inmediatamente de dónde esa voz, ¿cierto? Descocada, sexy de porquería, le dice a la otra. Eso es el super yo. Y ahí, cada vez que escuchamos a alguien en ese desaforada letanía de insultos, es una manifestación del super yo. Entonces eso no es nada de que estuviera reprimido, no, eso no está reprimido, eso está ahí dispuesto a salir en el momento que sea. Y ya, pues ya, perdió ella chicha, calabaza y miel, porque él le dice, no, Felipe, no abriré la boca, lo juro, Felipe, Felipito. Ah, ya, perdió. Sí, la siguiente también muestra otra expresión superyoica, pero ya en otro registro. Están jugando nuevamente al ajedrez, y él, eso es muy importante para lo que voy a explicar enseguida, dice, están jugando. Estás frita, jaque, le dice él, ella perdió. Y entonces ella le dice, ¿puedo emplear la defensa siciliana? Sí, empléala. Y le grita, más calzones, ¿cierto? Le insulta, lo acaba con ese grito, ¿cierto? Y ella se desahogó y dijo, gracias. Pero mire qué recibe, es que él le dice, estás frita, ¿cierto? Estás frita de una vez,
le tira un pequeño dardo, ¿cierto? Y ella devuelve la estocada, ¿cierto? Y esas son las lógicas de las erinias, la lógica típica del superyo primordial nuclear. Seguí, porfa. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿cierto? Y es que ¿de dónde? ¿Es que los niños son maleducados? ¿Es que esto, el mundo cada vez está peor? ¿Los niños son así siempre o los de antes no lo hacían? Claro que lo hacían también, ¿cierto? No es sino darse una miradita en la interpretación de los sueños o en la literatura misma. Lacan nos da una clave muy importante y es que nos va a decir que esta ley a la que están sometidas las erinias, ¿sí? Es una ley, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué se constituye así en esa ley del ojo por ojo y diente por diente? Entonces esto, dice Lacan, porque estamos sometidos a la ley más cruel, ciega e inflexible, que es la ley del lenguaje. Él lo va a decir en el seminario 5, es el proyectil significante, la ley que nos rige es la del proyectil significante. ¿Por qué? Porque los significantes, cuando se inaugura el lenguaje, los significantes entran en valores de oposición, ¿cierto? Hay una disimetría entre los significantes que van a implicar un valor contrario. Entonces, como le pongo muchas veces de caso, ¿cierto? De caso no, es que es así. Eso no es ni un ejemplo, eso es que es así. Lo que constituye la diferencia entre un idioma y otro es su sistema de significantes. Y en general, ese sistema está dividido por significantes vocálicos y significantes consonánticos, que son las unidades más elementales, las unidades que no tienen ninguna significación, pero entran ellas en valor de oposición. Entonces hay vocales y consonantes. La diferencia, me disculpan si me repito, pero es para que veamos a qué ley nos estamos enfrentando, ¿cierto? Que no es cuestión de buena o de mala voluntad, sino de contar con un real que nos gobierna independientemente de nosotros mismos. Y es ese real férreo, esa ley de hierro que está constituida por las oposiciones significantes. Entonces, como decíamos ahorita, ¿cierto? Un no va a implicar un sí. El blanco va a implicar el negro, ¿cierto? La vocal abierta va a implicar la cerrada. Si las vocales se diferencian de las consonantes es por un valor. La vocal implica que el aire en la fonación sale sin ninguna obstrucción, sin ningún obstáculo, mientras que el A, E, I, O, U, mientras que en las consonantes siempre hay una obstrucción en la salida del aire. Si uno dice la F o la T, ¿sí? Siempre hay una obstrucción. Entonces, ese valor de oposición que está en los significantes, que está en la base de la constitución del lenguaje, es la que nos marca y la que va a marcar entonces esta ley, ¿cierto? Si saco un ojo del otro, a ese menos le corresponde un más, yo quedo con un más, ¿cierto? Voy a hacerlo así bien gráfico. Pero al yo tener uno y al otro faltarle, pues el otro va a quitarlo, ¿cierto? Es como un boomerang, ¿sí? Que se devuelve sobre el sujeto mismo, ¿cierto? A partir del vacío, ahora lo dicen del agujero, ¿cierto? O de la falta, de la falla que se crea al extraer algo, porque no puede haber agujeros si no se ha extraído algo, ¿cierto? Si no hay algo que se extraiga y que implique que haya una cavidad y en el registro de los valores significantes, esa oposición es la que nos marca. Entonces, el ojo por ojo, el diente por diente, eso nunca va a poder eliminarse de nuestra constitución psíquica. Sí, por esta razón. Porque responde a la ley significante.
Entonces, sobre esa base, ya entendiendo un poco más qué son Ana estas Victoria, heridas. yo iba a Sí, decir sí, una decía. cosita ahí, Ah, sí, habla. que, bueno, no lo traje así exactamente, pero lo recuerdo bien, y era que Freud en esas cartas de Einstein decía que la justicia contenía la venganza, o sea, la justicia de hoy, la ley de hoy contenía esa venganza del diente por diente, o sea, que eso no es que quedó atrás, no se perdió, sino que está contenida ahí de alguna manera, precisamente por lo que usted estaba pues explicando. Ujú, Mm. exactamente, y por eso hemos titulado aquí que en esta segunda escena queda en relieve las dos justicias, ¿cierto? Porque esta primera justicia es ese núcleo del que Marcela habla, ¿cierto? Es la venganza, el núcleo vengador. Ahí había otra definición de justicia que nos llamó muchísimo la atención en la intervención de Memo hace algunas sesiones, creo que la de junio, que nos sorprendió mucho, ¿cierto? La paz es esa sed de venganza, ¿cierto? Una sed de venganza que no se apaga. Ahora, la idea es cómo el psicoanálisis puede contribuir a pensar que esa sed puede apagarse, cuáles son los medios para que esa sed se apague, ¿cierto? ¿Cuál sería el medio? Teniendo en cuenta que nosotros no contamos con ningún otro medio que no sea justamente el de la palabra. Felipe nos dice que es la venganza institucionalizada. Pues pudiera pensarse así, ¿cierto? Sin embargo, sobre ese núcleo, ¿cierto? Que es puro real, va a plantearse la posibilidad de dar un pasito hacia algo del orden simbólico, que es lo que va a plantear esta segunda parte de la escena. Entonces hay dos justicias. Vamos a mirarla. Seguí, porfa. ¿Qué dice ahí? Seguí. Esto, Seguí. sí. Lo que pasa es que íbamos a poner el audio, pero no está muy nítido. Exacto, Entonces, sí. pero sí quiero mostrar la imagen, ¿cierto? En la primera parte, no, en la anterior, porfa. Ya, esta, sí, Sí, el sí, del coro. sí, exacto, sí, porque es el coro el que va a hablar. Entonces, en la primera parte, la escena de la que se ocupó Marcela, son los personajes, los que están en escena, pero aquí ya llega el coro, ¿sí? El corifeo con el que hablaba Atenea, ¿cierto? Era el representante o la voz de todo el coro de las erinias. Ellas son varias, son muchas, por eso ella dice, es un grupo que no se parece a ningún humano, ¿cierto? Son como sombras, son voces. Y generalmente en el teatro griego, este coro va a implicar un movimiento. Hay un coro, hay una estrofa y hay una antiestrofa. Entonces, nos explican que cuando es la estrofa, el coro camina de derecha a izquierda, ¿sí? De este a oeste. Y la antiestrofa, como la especie de respuesta a lo que se dijo en la estrofa, ellas se devuelven y de izquierda a derecha, o sea, de oeste a este. Era el movimiento que había en el coro griego. Entonces, vamos a leerlo, simplemente que las muestro aquí. Seguí, porfa. Es un coro de quejas sobre esa justicia, esa nueva justicia que ellas van que van a ver paralela a la justicia de ellas, ¿cierto? Porque además, pues, eso sí, le reconocen a Atenea un valor como diosa, ¿cierto? Y en ese sentido le conceden el poder de decidir en esta situación. Yo lo voy a leer en voz alta ahorita, pero quiero ver que miremos primero las imágenes, porque por ejemplo en la primera antiestrofa se va a hacer relación a las bacantes, y las bacantes, las furiosas bacantes, es una cosa impresionante. Nos muestran el goce desaforado. Ustedes saben que planteamos que
el super yo, según la lectura que nos enseña Lacan, tiene su reverso, es imperativo, tiene en su reverso un goza, ¿cierto? Es un goce. Entonces, Las Bacantes es otra obra del teatro griego, donde unas mujeres se desencadenan en términos de goce y acaban con este pobre muchacho que es hijo de una de ellas, ¿cierto? Ellas están borrachas, llevadas por la rabia, por la ira, por todos los goces juntos, es impresionante. Y las niñas, vamos a escucharlas, ellas nos van a decir cómo su función era la de furiosas bacantes y cómo están este tribunal que Atenea va a plantear y que va a implicar una nueva justicia, les va a impedir a ellas cumplir su función de furiosas bacantes. Claro que el vaso pues lo muestra como muy sereno, muy tranquilo, pero cuando uno lee esa obra, eso es impresionante, o sea, de las cosas más horribles que uno pueda leer en literatura, pero nos enseña de que eso se mueve en el inconsciente, ¿cierto? O ya lo aprendemos en el super yo. Cuando decimos que alguien quiere acabar hasta con el nido de la perra, decimos, es así, seguí. Ellas también van a hacer mención a justicia. Lo van a ver ustedes escrito con mayúscula. Entonces, el tribunal de Atenea será la justicia con minúscula, ¿sí? Así lo van a plantear, mientras que ellas dicen que todo el mundo se va a arrepentir porque ellas que representan a justicia con mayúscula se van a acabar, ¿cierto? Se van a acabar como las que ejercían justicia hasta ese momento. Esta Némesis es en la mitología griega, es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Castigaba a los que no obedecían a aquellas personas con derecho a mandarlas, y sobre todo a los hijos que no obedecían a sus padres. Recibía los votos y juramentos secretos, juramentos, que eso va a ser esencial de la justicia primordial. Recibía los votos y juramentos secretos de su amor y vengaba a los amantes infelices o desgraciados por el perjuicio o la infidelidad de su amante. Su equivalente romana casi en todo era envidia, aunque en el lenguaje usual en español y otros idiomas romances, hoy día se usa la palabra némesis, o némesis con el significado de alguien que es artífice de una venganza en cuanto es la justicia retributiva. Némesis entonces es una diosa primordial, para los griegos los dioses primordiales son aquellos que están pegados a la tierra, entonces los dioses primordiales surgen del caos, Gea, la tierra, Urano, el cielo, ¿cierto? Las montañas, el océano, el Ponto, y está Eris, la diosa de la discordia, que surge en relación con Eros, la fuerza unificadora, del que se va a desprender después el dios del amor, pero es que el dios del amor o Cupido es un dios muy ya secundario, muy terciario, ya muy simbólico, mientras que este Eros como fuerza unificadora opuesto a Eris, fuerza disgregadora, la contraria, son primordiales, son hijos de la noche, del espacio, ¿cierto? De ese sin tiempo, de esos momentos. Entonces Némesis es hija de uno de ellos, de la noche. Bueno, si no estoy mal, si mal no me acuerdo. Pero es esta diosa primordial. Entonces la justicia es ojo por ojo, diente por diente. La venganza, el equilibrio, pero el equilibrio de que me quitaste una mano, yo te quito la otra, ¿cierto? Bueno. Un poco en el sentido también de Memo, recordamos a Memo cuando nos decía que la ley del talión era la ley más justa, ¿cierto? Cuando nos cuenta la anécdota de un príncipe que va por la calle, una señora se atraviesa, no se da cuenta, el caballo relincha y él manda a matar a la señora. Entonces ese era el tipo de arbitrariedades y de justicia que había antes, ¿cierto? Y la ley del talión llega a remediar eso,
O sea, un relincho no implica acabar con la vida de una señora, no tienen la misma equivalencia, mientras que un ojo por otro ojo, sí, un asesinato por otro asesinato, sí. Miren que Orestes está también metido en ese núcleo, ¿cierto? Esa es Némesis. Hija de ella viene una segunda diosa que también puede estar en ese como intermedio, que es Temis, la justicia, que es así la conocemos nosotros, ya un poco más simbólica, ya es una diosa más secundaria, aunque pues, también muy antigua, siempre la que representamos con una balanza, y aquí está representada con una espada, ¿cierto? Que no la teníamos presente. Esta espada es el resto de su origen en Némesis. Quería recordar el libro Némesis del escritor norteamericano Roth, ahí se me olvida el nombre, pero el apellido es Roth, que escribe Némesis, que es una novela sobre la peste, la poliomielitis, y cómo justamente le pone ese título, porque se piensa que se pensó que esa peste era una venganza de los dioses, ¿cierto? Es como una especie de venganza, pero no divina, sino en este término del ojo por ojo. Entonces, de Temis dice que en la mitología griega, Temis significa ley de la naturaleza más que autoridad humana, representa la justicia y la equidad, suele representarse con la balanza y la espada, y en la mayoría de las ocasiones con los ojos vendados. Temis era tan antigua que los seguidores de Zeus afirmaban que fue con él con quien tuvo a las tres Parcas. Recuerdan que son las tres diosas del destino y que son implacables, ¿cierto? Un fragmento de Píndaro, sin embargo, cuenta que las Moiras ya estuvieron presentes en las nupcias de Zeus y Temis, y que de hecho brotaron con Temis de los manantiales del océano que circundaban el mundo, muy primordiales. Temis, la del buen consejo, era la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Cuando se hace caso omiso, Némesis trae el justo y colérico castigo. Temis no era colérica, por eso es secundaria. Ella, la de preciosas mejillas, ¿cierto? Era justa, pero no colérica, mientras que Némesis sí, es esa voz furiosa, ¿cierto? Que a veces de la que nosotros somos presa en muchas ocasiones, ¿cierto? El análisis nos cura un poquito de eso, pero es muy difícil continuar. Siguiente. Bueno, entonces ella ahí sí deja de presentar, porfa. Vamos a leer antes de volveremos aquí. Sí, un minutito. Listo. Exacto. Les voy a presentar este coro de las erinias. Muy callados, pero recuerden, cuando quieran pueden intervenir. Entonces este es el coro, entra el coro, empieza la primera estrofa y dice: ahora será el momento de la aniquilación que acarrearán unas leyes nuevas si llega a triunfar el derecho y la culpa de este matricida. Miren ahí qué belleza, o sea, esas leyes nuevas que son las que van a llegar con el tribunal, van a aniquilar algo, pero fíjense, van a aniquilar la justicia de ellas si llega a triunfar el derecho y la culpa de este matricida. El derecho y la culpa van a ser secundarias. Entonces, por eso queremos ver cómo, vamos a ver en la próxima sesión, que será sobre el juicio, miraremos el juicio, la pena, el sentimiento de culpa. Entonces, todo eso es secundario. Eso va a pertenecer a la segunda, al segundo nivel de justicia, ¿cierto? A esa otra justicia. Por ahora no hay ni derecho ni culpa, ¿cierto? No, hay pago directo. Dice, este hecho, el hecho pues del nuevo tribunal, las nuevas leyes, va a acostumbrar a todo ciudadano a la licencia.
pueden hacer lo que les dé la gana, ¿cierto? Ya no hay, bueno, como decían muchos abuelos, pero es que si no le pego a este muchacho, pues va a ser un malcriado, hay que darle rejo para que deje de ser tan malcriado, ¿cierto? Ese es como el pensamiento superyoico, es algo en este orden de ideas. Dice, muchos auténticos sufrimientos de heridas causadas por hijos aguardan a padres a partir de ahora a lo largo del tiempo, si no tienen esa ley que es la de ellas. Entonces, eso en el movimiento hacia la izquierda, y en la de vuelta hacia la derecha, en la antiestrofa, replican, pues ni siquiera va a ir contra estos delitos nuestro rencor de furiosas vacantes que vigilamos a los mortales. No me preocuparé de muerte alguna, y mientras uno comenta las desgracias de sus vecinos, preguntará de qué otro sitio llegará al fin y el alivio de los sufrimientos, y cualquier desdichado lo consolará inútilmente con remedios que no son seguros. Entonces ellas aquí dicen, bueno, si eso va a pasar, entonces nosotros no vamos a mover no nos vamos a mover un ápice, ¿cierto? Que sufran los que tengan que sufrir. Los papás van a sufrir heridas y que no se quejen, digámoslo así. No me preocuparé de muerte alguna, ya es la segunda justicia, las leyes nuevas, las que se van a encargar de eso. Y si uno de los vecinos pregunta que cuándo se van a acabar los sufrimientos, de dónde va a venir el alivio a la sed de venganza, entonces cualquier desdichado lo consolará inútilmente con remedios que no son seguros. Esos remedios que no son seguros fueron anunciados por Orestes cuando él decía, es que sí, yo maté a mi madre, ojo, cobrándole la muerte de mi padre, pero mis manos asesinas fueron purificadas con los sacrificios que hice a los dioses, ¿cierto? Llenándose de sangre, era como una especie de rito en esa época. Entonces, para ellas ese rito no valía la pena, ¿cierto? El hecho de que él se purificara no valía, no era eso. Ellas querían que pagara de la misma manera que su madre. Perdón. Luego viene la estrofa 2, un nuevo movimiento. Que nadie que haya sido herido por una desgracia pida ayuda gritando palabras como esta, oh justicia, oh tronos de las erinias. Miren aquí la escritura con mayúsculas, se refiere a Némesis, ¿cierto? A Temis, oh tronos de las erinias. No, ya no vengan a suplicar eso. Quizás un padre o una madre que acaba de sufrir se lamenten con ese grito lastimero, puesto que se derrumba la casa de justicia, se derrumba la casa de ellas, ya no hay esa crueldad, digámoslo así, de la justicia de Temis y de Némesis. La antiestrofa 2 dice, veces hay en que está bien que exista miedo. Aquí empiezan a explicar las razones de esa justicia que era la inicial de ellas. Dice que es la justicia por el miedo. Veces hay en que está bien que exista miedo y debe morar de continuo, vigilante en el alma, el miedo. Es conveniente tener prudencia cuando se es víctima de la angustia. ¿Quién en la luz de su corazón no alimente un continuo temor, podrá ya venerar a justicia? ¿Quién? Que en la luz de su corazón no alimente un continuo temor, podrá ya venerar a justicia, porque era por miedo que ellos no obraban mal, ¿cierto? Leo el inciso, dice, ¿quién podrá venerar a justicia si no tiene miedo? Y eso no importa si sea ciudadano o un simple mortal, perdón, sea ciudad o un simple mortal, para el caso es igual. No importa si el que paga es un ciudadano, es una ciudad entera o es una sola persona.
Y ahí también entramos en esa dinámica para Freud, para Lacan, la psicología colectiva no marca diferencia con la psicología individual, se rigen por las mismas lógicas. Entonces una ciudad puede constituirse ella misma, un colectivo puede constituirse él mismo en alguien que pueda tener miedo, ¿cierto? Y ser reverente a estas leyes de las erinias. Le comentaba a Marcela, porque es que hay cosas de esta vida, o sea, uno escucha las noticias últimamente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y la idea es esto, conversar un poco sobre esta actualidad, porque pensando casos de afuera también eso nos permite pensar nuestro caso aquí adentro, ¿cierto? Esas cadenas de venganza que están justificadas también desde ese super yo implacable y núcleo primordial. Escuchaba en un documental en la televisión alemana una cosa que me horroriza, ¿cierto? Estando en este pleno siglo XX, han oído Birmania, ¿cierto? Hay unos pueblos birmanos pues que son muy pobres y hay una organización que empezó a contratar a las niñas de 12, 13 años, o sea, eso se acostumbraba siempre, pero ya la cuestión con el capitalismo y todo esto, pues se cobra más, cobra la dimensión de una empresa. Entonces contratan a las niñas, las llevan a casas de familia y las empleadoras las maltratan horrible, o sea, ellas tienen que trabajar impresionante, son niñas siempre entre 11, 12, 13 años, porque más chiquitas no tienen fuerza y porque más grandes ya se rebelan. Entonces esa es la edad que escogen. Y resulta que estas empleadoras les pegan, las atormentan, pues las hacen pasar hambre, bueno, y alguien se da cuenta de esos atropellos y empiezan a perseguir a la red de estos empleadores, ¿cierto? De quien provee estas niñas a los empleadores. Pero lo más asombroso es que la señora de Derechos Humanos que entrevista a las chicas y a las familias, les dicen que cómo así, que por qué se dejan pelear de esa manera. Las familias dicen que las emplean porque necesitan plata, supongamos. Pero cuando ya van al maltrato, justifican diciendo que ellas aceptan esos tratos porque tienen que pagar el karma, tienen un karma que pagar. Entonces lo aceptaban las familias y ellas. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, si eso no es una manifestación del super yo en nuestra época, no sé, no estoy entendiendo nada, pero es de ese estilo. Entonces, toda una población, o qué decir, por ejemplo, que aquí en Antioquia, por ejemplo, hay momentos y pueblos donde hay unas epidemias de suicidio de jóvenes, ¿cierto? Y se sacrifican de alguna manera en aras a que haya más cosechas o que haya ciertas cosas. Son casos casi que uno dice, pero asombrosos, pero ¿cómo entender esto? No los podemos entender si no es desde estas profundas raíces superyoicas, de esto que las erinias nos enseñan, ¿cierto? Ese miedo y son suerte de chivos expiatorios. Una sola persona en una familia, o que eso lo mostraba Freud, por ejemplo, ¿cierto? Decía, el psicoanálisis no siempre funciona cuando se trata de una situación familiar donde la enfermedad de la persona cumple esa función de un pago de algo de un pago de algo que se sufre o que se goza, ¿cierto? Es impresionante. La estrofa 3 dice: no elogies, aquí entran ellas a suavizar el asunto, y ahí encontramos ese núcleo bueno de la justicia que encontramos también, que lo leímos en Temis, ¿cierto? O en la misma Equidad. No elogies ni la vida sin control,
ni la sometida a tiranía. La deidad otorga victoria siempre al término medio, pero lo demás lo conduce de un modo distinto, lo que no está dentro del término medio. Cito una sentencia que viene al caso. La soberbia es realmente una hija de la impiedad, pero de la salud del alma procede la dicha, amada por todos y muy deseada. La impiedad quiere decir no creer en los dioses, ¿cierto? Y en este caso en ellas. Entonces aquí nos van a decir qué ocurre con los impíos, con aquellos que no las veneran a ellas, ¿cierto? A pesar de que su norma, según ellas, es ese del punto medio, ¿cierto? Sí, Satría, Ana Victoria, eso es que está sí, decí, Ay, pero de pronto interrumpo ahí, decí, pues fuera de, no, tranquilo. solamente como no, que me llama la atención, pues como todo este recorrido pensando, pues yo no sé si he entendido muy bien, pero pensando como en el super yo, como real, como esa voz, y aquí como toda esta transición que nos ayudan a hacer con las erinias, como del paso de eso real como a lo simbólico, ¿cierto? Cuando viene pues a interceder como un tercero o como algo externo, como por ejemplo decía Marcela ahorita, como que la JEP no es solo de Colombia, sino que hace parte de un organismo internacional, o aquí Atenea pues como que convoca algo externo. Pues Atenea sería la tercera, pero ni siquiera ella convoca algo externo que tenga validez para los otros. Bueno, como ese paso de lo real a lo simbólico, que de todas maneras es como difícil de entender para mí, pero interesante. Yo ahorita me quedé pensando en algo que decía que me parece como difícil también de captar, que usted decía como que esa voz, por ejemplo, en los casitos que nos puso de Mafalda, no está reprimida, sino que está ahí. Y en cualquier momento sale, pues sale como en automático. Eso. Yo no logro entender como que no esté reprimida. Pues yo me imagino como eso saliendo del inconsciente, pues como que casi que fuera a pesar de uno. Yo no sé si uno, pues eso como sobre, si de pronto pudiera ampliar un poquito eso de que no está reprimida, de A que ver, sale en automático. sí, sale en Gracias. automático. A ver, yo voy a poner un ejemplo de un caso. Yo controlo unos casos, por eso lo puedo decir aquí, ¿cierto? Claro que también cubro la discreción, tengo en cuenta la discreción del caso, pero son unos casos que controlo en China. Y justamente ayer la chica que yo que controlaba me contaba un caso en el que es una señora casada, ¿cierto? El motivo de consulta es una angustia que ella siente cada vez que llega a cierta época del año, ¿cierto? Se repite en su vida. Y porque su marido en esa época, ya hace 2 años, le pidió el divorcio. Finalmente pues no se dio, pero ya estaba en esa. Cuando empieza el trabajo sobre lo que se le ocurra. Ella habla de la muerte del papá, que había ocurrido hacía unos años. Este señor muere de un cáncer de hígado y ella gasta mucho tiempo del trabajo analítico en la elaboración de ese duelo. Y de lo que más se lamenta, ¿sí? Lo que más se lamenta es de que su papá sufrió mucho. Su mamá era una tirana, ¿cierto? Más o menos. Y hizo que la alejó a ella muchos años de su papá, ¿cierto? Cuando ella estaba pequeña. Cuando ella logra volver a establecer vínculos con el padre y lo ve en una situación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que la mamá siempre estaba hablando mal del padre, siempre estaba insultándolo, siempre estaba regañándolo, ¿cierto? Siempre estaba, digamos, llevada por las erinias, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. Entonces, la chica, la mía que va creciendo, se hace un propósito, un designio. Ella quiere, cuando sea mayor,
poder resarcir a su padre de todo el alejamiento que tuvo de ella, pasar un tiempo más con él y poder retribuirle momentos de felicidad, sí, momentos pues tranquilos, porque ella recuerda también cómo en su infancia, en los momentos en que el padre estaba en la casa, ella no escuchaba de su madre, sino imprecaciones, como les digo, enojo, siempre estaba enojada, llevada de las eriñas, inclusive insultaba a los vecinos, insultaba a todo el mundo, y después de pasar el insulto por todas partes, volvía a caer sobre el esposo, ¿cierto? Entonces, ella quería resarcir a su padre y le dice al analista, pero el padre muere, ¿cierto? En el momento en que ella pudiera hacerlo. Y entonces ella todo el tiempo utiliza una expresión, un refrán que se los voy a, ¿cómo es que lo dice? Imagine, traducir del chino al francés y luego al español, pero es así. Amargura terminada, azúcar llegada, ¿sí? Por el término de contraste de sabores. Fíjense que es que también ahí están las lógicas significantes. Cuando la amargura se acaba, llega lo dulce, ¿cierto? Uno diría que cuando termina, una vez que termina la tempestad, viene la calma, podría uno decirlo, ¿cierto? Ella utiliza varias metáforas para referirse a esa. Pero esa es la que la vincula con el padre, ¿cierto? La amargura terminada, el azúcar llegado. Mientras que de la madre, las palabras que la vinculan a la madre son los insultos, los regaños, ¿cierto? Entonces ahí podríamos ver, digamos, cómo esa expresión, la amargura terminada y el azúcar llegada, es una metáfora, es una expresión simbólica que la va a vincular con el padre. El analista me decía, es que puso el caso en control porque le parecía que son expresiones muy lindas del analista misma. Me dice, es que ya el caso está llegando, tiene un mismo tono. Ella no ha escuchado nada de esto que yo les digo, no, es control. Me dice, el caso tiene un mismo tono, ¿cierto? Siempre la misma queja, siempre la misma cosa. Y ella, yo siento que no cambia de melodía, no cambia de música. Entonces, yo le dije, ¿cierto? Mirando las orientaciones de Lacan respecto al trabajo con los significantes. Si ella dice respecto al padre, esta frase simbólica, la amargura terminada, el azúcar llegado, entonces, ¿por qué no le hace la inversión? Cambie las notas del pentagrama y pregúntele qué se le ocurre si dijéramos que es al contrario, que el azúcar terminado implicó la llegada de la amargura. Eso va a mover seguramente en la paciente, el analizante, recuerdos reprimidos. Entonces, digamos que ahí hay algo del orden de lo reprimido. Mientras que ella no recuerda, seguramente la hipótesis es que van a venir otros recuerdos de infancia que van a cambiar la música de esa elaboración del duelo, ¿cierto? Que está siempre en lamentarse de la situación del padre, de lo que él no logró darle a él. Entonces va a cambiar la música, pero fíjate que es el puro registro simbólico, ¿sí? De la metáfora. Mientras que a la madre la vinculan son los insultos, ¿cierto? Y esos están presentes. Ella no ha olvidado los insultos, no ha olvidado los insultos, son voces de la madre, son tonos de la madre, regaños de la madre, que seguramente son monótonos, son casi siempre los mismos, como cuando nosotros insultamos, los insultos son casi, son de una monotonía impresionante, ¿cierto? Cuando se cambia ya, cuando se varía ya pasamos al asunto de la risa, ya causan es risa, ¿cierto? Pero cuando se trata de ofender no pasamos del HP, de lo que
que ustedes conocen. Entonces, no sé si eso te ayude a pensar que por eso no es que pase, no es que cambie, sino que van a coexistir las dos justicias. Y eso es lo que tendríamos que pensar en nuestro proceso de paz aquí en Colombia, ¿cierto? Que la justicia transicional, los logros de la JEP, ¿cierto? Deben tener en cuenta que va a continuar un núcleo de justicia superyoica de este tipo, de venganza, que si no se escucha, ¿sí? Va a continuar contaminando los procesos de paz en cualquier parte, y por eso generalmente fracasan, porque cuando están bien logrados lo que van a venir son situaciones, son grupos. Ejemplo, los procesos de paz en Centroamérica, ¿cierto? En Guatemala, ¿cierto? En El Salvador. Pero después que hubo esos logros, y gracias también a muchas intervenciones de esta, vienen las bandas que son de una crueldad impresionante. Seguramente ustedes las han escuchado, las maras salvadoreñas y sus relaciones con procesos de paz en Guatemala también. Uno escucha esos reportajes y dice, pero es increíble, ¿qué pasó con el proceso de paz? O ahora en Nicaragua. Nicaragua también pasó por un proceso de paz muy bello, y ahora ¿qué tenemos? Nuevamente las heridas desatadas, ¿cierto? Victoria, la interrumpo un minutito para Hablemos. leerle lo que dice Satria. Dice, entonces esta amenaza de las erinias, que no las volvieran a convocar, no ocurre, siguen ahí. Es lo que nos dice. Sino que ellas se lamentan, y eso es la cuestión, que ellas se lamentan de que la justicia que va a venir es muy blandita, es muy blandengue. Exacto. No va a tener efectos, entonces va a dejar que la gente se desboque. Ya el hecho de ofender a los padres en esta época, pues no va a tener un castigo grande, entonces cualquiera puede desbocarse en enojo y en rabia contra los papás, ¿cierto? Que eso es de toda la época, de todas las épocas, ¿cierto? Y que implica el respeto a los padres, implica haber pasado por este núcleo superyoico inicial y luego avanzar hacia la posibilidad de constituir un tribunal. Entonces es eso, ¿cierto? Bueno, yo no voy a ver qué más dice aquí, sino que ellas van a decir para dar otros ejemplos, ¿cierto? Donde hay sujetos donde se queda imperando la justicia de las erinias, ¿cierto? Y hay otros en los que es posible que se instaure un tribunal en el orden de Atenea, ¿cierto? Tal vez doy otro caso, que este fue de un analizante de hace ya muchos años, con dos recuerdos de infancia, ¿cierto? Que nos muestran cómo se constituye ese tribunal en un sujeto, ¿cierto? Tenía como 4 o 5 años. ¿Qué quiere decir? Que de 1 a 4 o 5 años ya había un super yo primordial, un super yo materno, como dice Lacan, ¿cierto? Es una ley maternal. Bueno, cuando llega la encrucijada, y ahí me adelanto, pero también es eso, es que una cosa es el super yo antes, durante y después de la encrucijada de hipocastración. Entonces este chico a los 4 o 5 años estaba jugando con su hermanito, ¿cierto? Y estaban jugando en la playa, y había un lugar con piedras, y jugando pues con el hermanito, ¿cierto? A chucha, lo que fuera, lo empuja. Y sin culpa, este niño, el hermanito, cae y se acorrea muy duro. Entonces el papá llega furioso, y que nunca lo había pegado, coge y le da 2 palmadas. Y nunca jamás se le va a olvidar. Y es como si él se hubiera despertado y dicho, pero ¿yo qué hice? ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Eso nunca se le olvida. Digamos así que es una instancia que le hace caer en cuenta que hay cosas
que él mismo puede evitar, y hay cosas que no se hacen. Es distinto a la lógica de las erinias, ¿cierto? A la lógica anterior. Aquí ya es que entró alguien y le dijo desde afuera, es que eso no se hace, ¿cierto? Años después, estaban en una finca, llegan unos invitados, están los papás en una mesa aparte, y él ya tiene 7, 8 años más o menos, antecitos de hacer la primera comunión. Y están los grandes ahí y su hermanito y otros primos estaban ahí, y él, que estaba afuera, entra y como con mucha gracia quiere asustar a uno de sus primos. Entonces entra por detrás y que el primo estaba sentado en una silla y ¡pum! Lo asusta, lo empuja y el primito cae. Entonces, claro, este se dio cuenta que hice, ¿cierto? Y empieza a gritar, yo no quería, ¿cierto? Pero los adultos vinieron a ver qué le pasaba al primito y no fue grande la cosa. Y el Señor me dice, yo me quedé esperando que me regañaran, que me pegaran, que me hicieran algo, pero nada. Y yo me quedé con mi grito de yo no quería, yo no quería. Y me dice, y además también pensé que mi primo me iba a señalar, iba a decir, fue él, con un dedo acusador, fue él, pero mi primo tampoco hizo nada. Pero fíjense cómo monta él ese tribunal en su propio psiquismo. Y es una persona, obviamente, que tiene las leyes muy claras, ¿cierto? No fue ni necesario, no fue ni siquiera necesario que los padres dijeran algo. Bastó simplemente la primera vez, ¿cierto? Cuando él sin querer empujó al hermanito. Esa voz y ese alto del padre viene ahora, después en el periodo de latencia. Freud va a decir, en el periodo de latencia va a venir ese punto. Marcela, yo voy a dejar de presentar y ahí sí, si quieres presentar, por favor, la diapositiva de la frase de Freud, que habla de cómo se constituye el asco, los diques que se construyen en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Entonces un proceso de paz es muy complejo, porque vos vas a escuchar de parte de los acusados, entre comillas, o de las víctimas y los victimarios, personas en las dos situaciones, ¿cierto? Que han logrado o no instituir un tribunal en sí mismo, o se han quedado solo en el hecho de las erinias, o hay otro paso intermedio que ahora nos enseñará la literatura, ¿cierto? Que vamos a poner. Dice Freud, el surgimiento del tribunal en los niños. Dice Freud, esto es en 3 ensayos para una teoría sexual, tomo 7, página 162, dice: puede asimismo arriesgarse una conjetura acerca del mecanismo de tal sublimación. Las mociones sexuales de estos años infantiles serían, por una parte, inaplicables, pues las funciones de... no, este no es... no, dame un segundo, Marcela. No. Sí, por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias. Sí, viene pues todas las sexualidades desde abajo, desde aquí, desde por eso. Viene pues todo lo que es la sexualidad infantil, y luego van a venir esto que dice Freud. Por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias, las mociones reactivas, que constituyen para la eficaz sofocación de ese displacer los mencionados diques psíquicos, asco, vergüenza y moral. Y antecitos nos ha dicho lo siguiente, que nos habla de cómo se constituye, ¿cierto? Dice las inhibiciones sexuales, ¿cierto?
Formación reactiva y sublimación, y antes nos ha hablado de esto, dice, durante el periodo de latencia, aquí, total o meramente parcial, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. El asco, el sentimiento de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral. En el niño civilizado se tiene la impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la educación y sin duda alguna ella contribuye mucho, pero en realidad este desarrollo es de condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente y llegado el caso puede producirse sin ninguna ayuda de la educación. Esta última se atiene por entero a la esfera de competencia que se le ha asignado cuando se limita a marchar tras lo prefijado orgánicamente, imprimiéndole un cuño algo más ordenado y profundo. La educación llega a contribuir en ese proceso que en algunos se dan y en otros no, pero este proceso orgánico de una represión orgánica, Lacan nos lo explica desde esa ley significante, ¿cierto? Y también habla pues como de estos procesos que van a dar a lo que está aquí, que es la sublimación, la formación reactiva y la sublimación. Entonces, el niño que es absolutamente cruel, de pronto, ¿cierto? Hay algo que comprende que hace que sea muy compasivo, ¿cierto? Y sabemos que en el reverso de los filántropos hay al principio muchas actividades de crueldad, pero hay otros que no, hay otros que se quedan ahí, que los diques no se elevan, ¿cierto? No se constituyen. Pasa hacia adelante, entonces miremos, bueno, yo no alcancé a terminar de leer lo de las erinias para no estar cambiando, ¿qué nos Voy a enseña la los, literatura? sí, Sí, los videitos. Ujú. sí, vamos a estos. Ellas al final van a decir cómo va a terminar pues el coro termina diciendo que, que quienes no respetan ese punto medio, entonces se van a hundir, ¿cierto? Y que van a terminar en desgracia, ¿cierto? Y tras estrellar contra la escollera de justicia, la dicha que a lo largo de su vida antes disfrutó, muere en la oscuridad sin que nadie lo llore. O sea, que limpio que no las honra a ellas, ¿cierto? Sí, ¿alguien va a hablar? Satría, perdón, se fue Marcela. Allá. No, yo estoy por aquí. Bueno. Es que quería revisar que si estuviera compartiendo con audio. Listo, muy bien, sí, sí. Sí. Sí, porque este momento. Entonces aquí ya habíamos hablado de esta historia, que también, o sea, es que es difícil, Satría, es muy difícil uno explicarlo, ¿cierto? Pero Ana yo Victoria, pienso, pero Satría sí se tuvo que retirar, se tenía que ir a las sí, 4:30. sí, Sí. sí, sí, pero de todas maneras, lo que ella decía, ¿cierto? Que es muy difícil uno dar a entender estas cosas, ¿cierto? Explicarlas. Entonces la literatura siempre nos ayuda un poquito y teníamos este paso intermedio que es la voz de la conciencia, el caso de la mujercita y la gallinita, ¿cierto? Que tal vez lo recuerdan, pero lo podemos poner para quienes no lo escucharon, y es como en ese momento también del periodo de latencia puede llegar esta voz de la conciencia que a veces es suficiente, pero que no implica la constitución del tribunal. Y en cambio el segundo audio es una lecturita muy breve de la gallina y el tribunal, y ustedes van a ver, a identificar ahí cómo coinciden las dos justicias, cómo coexisten las dos justicias en la constitución del tribunal. Y vamos a dejar ahí ya por hoy, ya los comentarios que sea, para pensar en la próxima, dentro de un mes, el 23 de octubre, cómo se da ya el juicio. Pone entonces, por favor, la voz de la conciencia. Listo, entonces empiezo con con el audio, Sí, ¿cierto? sí.
voz a voz, pero ya atrapada por el mismo sujeto, ¿cierto? En un lindo pueblecito vivía hace muchos años una mujercita pequeñita que con muy pocos escrúpulos tomaba sin permiso cosas que no eran suyas. Pero veréis lo que le ocurrió. Una espléndida tarde de primavera, esta mujercita se puso su sombrero de paja y después de anudarse cuidadosamente las cintas de color rosa bajo la barbilla, salió a dar un paseíto por las afueras del pueblecito. Andando, vio un campo muy pequeño que estaba cercado. Pero por descuido del dueño, la puertecita de la valla estaba abierta. Al pie de un arbolito de aquel campo, picoteaba una gallinita. ¡Qué suerte tengo! Pensó la mujercita. Esta gallinita tan chiquitica parece expresamente para mí que soy tan pequeñita. Cada mañana pondrá un huevecito chirriquitico que me servirá de almuerzo. Cogió la gallina y se la llevó a su casa. Cuando llegó, estaba muy cansada. Metió la gallina en el aparador de su comedorcito, subió al primer piso, se acostó y echó un sueñito. Hacía muy poco rato que estaba durmiendo, cuando la despertó una vocecilla que le decía: Devuélveme mi gallina. La mujercita se asustó un poco, pero se hizo la sorda y, subiéndose la sábana hasta la barbilla, volvió a dormirse. Pero la despertó de nuevo la vocecilla, que, un poco más fuerte que antes, le decía: Dame mi gallina. La mujercita sintió ahora más miedo que la primera vez, pero siguió disimulando y, ocultando la carita bajo la sábana, se durmió de nuevo. Pero la voz se hizo sentir otra vez, ahora más fuerte. Dame mi gallina. Dame mi gallina. La mujercita no pudo más, se sentó en la cama y gritó, Llévatela de una vez. y casi al momento volvió a dormirse. No se despertó hasta la mañana siguiente y pensó que lo de aquella noche había sido una pesadilla. Bajó al comedorcito, abrió el aparadorcito y ¿sabéis qué vio? Que la gallina había desaparecido. Muy bien. En cambio, en esta van a escuchar, van a identificar ahí sí las voces de las erinias distintas de las de la otra justicia. Poner la gallina y el tribunal. Es breve también ya. Que ahí nos muestran las dos justicias cómo coexisten en nuestra vida psíquica, ¿cierto? Soy Nausa, soy del Colegio Villa María, en Las Condes, y voy a leer La gallina, el gato y el tribunal, escrito por Ana María Huiraldes. Cloqueando doña gallina al gato de un picotón, y maullando ofendido para contárselo al león. El león rugió muy fuerte, que se reúna al tribunal, la gallina es picotona y se debe castigar. Los animales meditan a ver qué se puede hacer para castigar la ofensa con el rigor de la ley. No le den las buenas noches, grazna un gansito travieso. ¡Que el perro le da un mordisco! Chilla un ratón come queso. El burro lanza un rebuzno mientras come zanahorias. Yo aconsejo que juguemos para olvidar esta historia. ¡Seriedad!, muge la vaca. Esto no es entretención. Tenemos que resolver el caso del picotón. Yo no voy a saludarla, croa una rana muy vieja. Me da pena la gallina, bala muy suave la oveja.
Habrá que darle un remedio, porque anda muy cascarrabias. Ayer mismo se enojó porque el canario trinaba. Que llegue el toro bufando para que le dé un buen susto. Tírenle un balde con agua, que la hagan cazuela y punto. Los consejos van subiendo poco a poco de color. León ruge enojado. Orden, orden, por favor. De pronto llegan piando como 14 pollitos. ¡Que jueguen en otra parte!, gruñe molesto un cerdito. Y rodeada de los pollos, doña Gallina llegó, causando en los animales una tremenda impresión. La gallina iba a ser madre, por eso estaba nerviosa. El picotazo no importa, qué familia tan hermosa. La gallina avanza entonces con su paso maternal y dice en un cacareo: yo me quiero disculpar. Se produce un gran silencio. Dictará sentencia el león. Inocente la declaro. Se levanta la sesión. Termina Muy inocentada. bien. Termina inocente, bueno. Pero reconocen ahí las diferentes voces, ¿cierto? La gallina misma estaba llevada por las erinias cuando no soportaba que trinara el canarito, por ejemplo, ¿cierto? Que le da el picotón al gato, ella misma, ¿cierto? Y vieron pues todas las diferentes posiciones y perspectivas frente al juicio, ¿cierto? Ahí había hasta el que la lleva a que la maten de una vez, que la metan a la cazuela, ¿cierto? Pero está el de la ovejita y que le empieza a dar pesar, y en cambio está el burro que le interesa un comino y que no le importa, ¿cierto? Se ríe. Esas son como las diferentes perspectivas. Bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que quede medio claras esas dos justicias con las que hay que contar siempre, a nivel humano, en cada uno y en general. Sí, Marcela, despedís, invitamos. Ana Victoria, Sí, Marlene, contá. ¿cómo están? Bien, gracias, sí. Muy interesante y bueno, quedan muchas inquietudes por resolver. Ana Victoria, volviendo a un asunto que mencionaste sobre el valor de la oposición en la constitución del lenguaje, ese valor contrario entre significantes, esa oposición del significante es lo que nos marca. Cuando usted dice eso, pienso en esta insistencia del lenguaje políticamente correcto y de este lenguaje inclusivo que lo que busca es precisamente quitar esa oposición entre los significantes, y me sorprende cómo, por ejemplo, proponen decir no ninguno ni ninguna, sino ningune, o decir otre en vez de decir otro, otra, y me parece que nos introducimos como en un berenjenal cada vez más enmarañado en este sentido, que no resuelve y que no hay argumentos ni de la academia de la lengua, ni de la lógica, ni del sentido que valga. No, Esto me puso a pensar en ese asunto que estamos viviendo ahora. Sí, 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 sí. Y cómo efectivamente lo que es la expresión políticamente correcto. O sea, que Además, de una disculpe, vez... Ana Victoria, dicen lenguaje incluyente y yo veo que caemos en otra exclusión como más severa, más grave aún, no sé. Exactamente. Y cualquiera que sea el ámbito, lo políticamente correcto implica una exclusión radical de lo otro. Difícil, es difícil realmente. Pero bueno, por lo menos esclarecer estas cosas nos permite a nosotros tomar como otra posición y tratar de difundir otra posición y otro discurso frente a las cosas. Sí. Bueno, los esperamos el cuarto sábado, decir Marcela, sí. Sí, el cuarto sábado de octubre para hablar del juicio, en esta obra y hacer nuevamente pues el paralelo con esto del proceso de paz en Colombia. Muy bueno, bien. Muchas gracias por su Muchísimas asistencia. gracias. Hasta luego, gracias, que estén bien. Gracias por venir.